Mario Maldonado es periodista, desde luego, columnista en el diario El Universal. Él escribe su historia de negocios, se publica de lunes a viernes en El Universal, y es autor de un libro que en este momento hay que sacar de la biblioteca y volverlo, cuando menos, a hojear, a releer si se puede. El libro se llama Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación. Mario, un saludo y un agradecimiento de antemano por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Mario. Ayúdanos con el análisis. ¿Qué hay detrás de todos estos acontecimientos que hemos venido narrando en los últimos 20 minutos respecto a la prisión preventiva oficiosa, justificada, dictada por el juez de la causa en el reclusorio norte en contra de a quien tú llamas el traidor Emilio Lozoya? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se cayó? ¿Qué fue lo que no le funcionó a la defensa de Lozoya después de tanto tiempo de estar evadiendo justamente su presencia en una prisión? Ahora sí le aplicaron la de Rosario Robles. Ahora sí, querido Pepe, yo creo que lo que hubo detrás de este año y 4 meses en los que Emilio Lozoya pues fue traído a México, extraditado de España, y rindió sus primeras declaraciones y denuncias con la Fiscalía, pues fue un pacto de impunidad, claramente entre él, su padre, sus abogados y la Fiscalía General de la República, para tratar de integrar, digamos, todas estas carpetas de investigación en contra de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía. Fue una denuncia inédita, explosiva, nunca en la historia de México un personaje de este nivel político, exfuncionario, pues había denunciado a 70 personas, incluidos los expresidentes, 3 expresidentes, secretarios de Estado, legisladores, empresarios, periodistas, etcétera. Y yo creo que lo que protegió a Emilio Lozoya pues fue esta sed de venganza que de pronto uno escucha en el gobierno con respecto a los opositores del pasado, porque pues si había alguien que estaba dispuesto a cantar o a denunciar todo lo que significaba la corrupción del pasado, pues qué mejor que lo hiciera y que se filtrara esa denuncia a los medios y que se pudiera utilizar políticamente, Pepe, como se utilizó. Claro, es que se usó políticamente como argumento del presidente, como argumento insignia en el combate de la Cuarta Transformación al tema más profundo, más doloroso para el país, más vergonzoso, que es la corrupción. Y ahora se cae todo. Se cayó todo, Pepe, porque era un caso que yo creo que inició viciado. Es decir, desde que viene Emilio Lozoya extraditado con un acuerdo entre la Fiscalía y el padre de Emilio Lozoya y sus abogados, pues para tener un trato privilegiado, y que no pisara la cárcel, es decir, que tuviera esta pues especie de libertad condicional mientras se seguía el proceso. Creo que desde ahí el caso no avanzó bien, y por eso yo digo en el libro que desde el inicio puso en entredicho esta cruzada anticorrupción del presidente López Obrador y de su gobierno, y pues terminó mal, o peor, como yo creo que no lo esperó ni la Fiscalía, ni el presidente, ni nadie, porque ellos creían que pues Emilio Lozoya efectivamente tenía pruebas contundentes para poder judicializar carpetas y llevar a la cárcel pues a los exsecretarios, a los legisladores, a todos los que supuestamente recibieron los sobornos para aprobar la reforma energética y estuvieron relacionados con Odebrecht, con el tema de agronitrogenados, y la realidad es que Lozoya terminó mintiéndole a todo mundo, incluido a su padre, que hizo el acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al propio fiscal, y yo hoy creo que terminó por explotar esta bomba. Y mucho, sí, hablabas con la periodista Lourdes Mendoza, pues mucho de toda esa presión mediática, pues fue efectivamente este último evento en donde vimos a Emilio Lozoya en este restaurante de lujo, pues haciendo gala de su impunidad. Eso justamente te quiero preguntar. ¿Qué tanto fue la gota que derramó el vaso, la serie de fotografías de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo, su pato laqueado? ¿Qué tanto precipitó las cosas? ¿Qué tanto desesperó pues la circunstancia, diciendo, bueno, pues ya párenle porque son demasiadas las críticas contra el gobierno de la Cuarta Transformación, al que la opinión pública acusa de estar protegiendo a Lozoya?
y está protegiendo a los acusados por Lozoya. Ha dicho el gobierno basta, ha dicho la justicia basta. ¿Cómo lo lees? Definitivamente esas fotografías de Emilio Lozoya en el Cunan, departiendo tranquilamente, fue el punto de quiebre en este pacto de impunidad que existía, creo yo, entre la Fiscalía y el director de Pemex. Definitivamente fue lo que aceleró o precipitó, como dices, Pepe, pues el encarcelamiento de Lozoya. Si bien tiene esta prisión preventiva justificada, yo creo que es cuestión de días, no creo que siquiera acabe el año sin que reciba una sentencia Emilio Lozoya, y se ha acusado por estos delitos que se le imputan, ¿no? El lavado de dinero, el cohecho y la asociación delictuosa. Yo creo que ya no hay salvación, ya no hay vuelta atrás para Emilio Lozoya. Creo que es el final de esta historia pues tan vergonzosa para México y que no había encontrado pues justicia, como sí en otros países. Hacían ahora la crónica de lo que ha sucedido en Latinoamérica, y en México no había un solo responsable de estos casos de corrupción de Odebrecht en la cárcel, salvo el legislador panista Jorge Luis Lavalle, que pues la verdad es era un personaje no muy conocido, que no tiene tanta relevancia. Me parece importante lo que viene a partir de esto, más allá de que se sentencie a Emilio Lozoya y quede en la cárcel ahí con Javier Duarte, con Juan Collado y con otros personajes de los sexenios pasados, sino me parece que tiene muchos efectos políticos. De entrada, yo creo que los denunciados por Lozoya, los 70 y más puntualmente 18 en los que se enfocó toda digamos, las carpetas de investigación de la Fiscalía, pues van a buscar una revancha, es decir, van a buscar contraatacar, porque van a decir, a ver, si Lozoya me denunció, el presidente utilizó la denuncia para estigmatizarnos en sus conferencias matutinas, y ahora lo que vemos es que no pudo aportar las pruebas que sustenten sus denuncias, pues entonces por lo menos una reparación del daño moral o de imagen para todos estos personajes. Y además de todo, pues hay muchos políticos, por ejemplo Ricardo Anaya, ¿no?, que está incluido en estas denuncias, y que pues Lozoya, al no presentar pruebas contundentes, pues quedan a la deriva. Yo creo que estas investigaciones van a venir a menos y a tener poca fuerza para que se puedan judicializar, y lo que va a pasar es que pues la Fiscalía y el propio presidente, que hizo suyas las declaraciones de Lozoya y las tomó como verdaderas, todo lo que fue a declarar a la Fiscalía, pues tendrán que reconocer que se equivocaron, que confiaron en un personaje que dijo tener muchas pruebas y no tenía prácticamente nada, y que pues van a tener que, digamos que asumir el golpe que esto representa para la cruzada anticorrupción del presidente López Obrador, de su gobierno, y por supuesto, creo yo, el desaseo de los casos de la Fiscalía General de la República, como claramente, Pepe. Creo que se hizo mal desde el principio y acabó peor de lo que cualquiera en el gobierno del presidente López Obrador esperaba. Mario Maldonado, en torno a la posible sentencia derivada de la acusación solamente del caso de corrupción de Odebrecht, sin entrar todavía al tema nitrogenados, ¿a qué se haría acreedor eventualmente de resultar culpable Emilio Lozoya de lo que se le acusa? Pues se calcula que los delitos que se le están imputando por parte de la Fiscalía podrían alcanzar entre 30 a 35 años de pena, es decir, de sentencia en la cárcel. Yo honestamente no creo que se vayan hasta estos 30 a 35 años. Yo creo que todavía tiene, como lo dijo su abogado Miguel Ontiveros, el abogado Emilio Lozoya, espacio para negociar algunas cosas ya en la cárcel. El problema, Pepe, con el caso de Emilio Lozoya es que llegó a tal este pacto de impunidad que Emilio Lozoya parecía más bien protegido de la 4T y de la Fiscalía que un funcionario corrupto confeso, porque él reconoció que recibió los millones de dólares de Odebrecht, que los canalizó supuestamente a la campaña de Enrique Peña Nieto, a pagar los sobornos para la reforma energética, y se compró además unas casitas, ¿no?, unas propiedades ahí en Ixtapa y demás. Es decir, él reconoció que hubo ese acto de corrupción y de cohecho y bueno, otras imputaciones ahí de asociación delictuosa y de lavado de dinero, pero el problema para la imagen de la Fiscalía y del gobierno del presidente López Obrador era que se veía a Lozoya pues como uno de ellos, es decir, como un protegido de la 4T y no como un delincuente confeso imputado por muchos delitos de corrupción y de cohechos del sexenio pasado. Entonces creo que el tema de imagen le pegaba mucho al gobierno. Yo no sé cómo fue posible
que se aventaran 1 año 4 meses con este asunto que era una bomba, una papa caliente, una bomba explosiva que terminó explotándose en la cara, creo yo. Con lo de hoy, la presión era ya imposible de sostener, Pepe, y por eso, digamos, la Fiscalía se fue con todo, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Petróleos Mexicanos, para decir, a ver, imposible que Lozoya salga caminando así como llegó de aquí, es decir, tiene que quedarse aquí como está Jorge Luis Lavalle y como están otros, ¿no? Es decir, el caso claro de Rosario Robles, que tiene sus diferencias muy importantes, pero vaya, o sea, era imposible para la imagen de la Fiscalía y del gobierno que salieran Lozoya y que le dieran mucho más tiempo para seguir en su casa o en los restaurantes, supuestamente buscando pruebas para inculpar a todos los que denunció. Yo creo que era insostenible, sin embargo, yo imagino que van a seguir trabajando, ya no en este criterio de oportunidad, porque la Fiscalía creo que fue clara en decir, no se lo otorgamos, ya le dimos mucho tiempo y no presentó pruebas, es decir, esa Gracias. me parece que ya no va a dar, pero va a seguir colaborando en lo que pueda con el gobierno, Pepe. Gracias, querido Mario, gracias por la explicación, basado mucho en tu observación y en tu trabajo periodístico expresado en el libro Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación, que finalmente es el gran fondo que ahora se entera mejor. Gracias, Mario Maldonado, que estés muy bien. Con mucho gusto, Pepe, un abrazo, muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.